¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión de la llama de amor del Inmaculado y Doloroso Corazón de la Virgen María, tu dulce y tierna esposa. Bueno, pues todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? De nuestra Madre Santísima y nuestro Padre San José. Jesús me ha regalado la gracia de ayunar, de que Él ha ayunado en mí 4 veces. Me ha llevado, me ha invitado al desierto con Él. Me ha llenado de su amor, un amor tan grande, tan tierno. La primera vez que Jesús me regaló la gracia, yo ya, mi alma lo estaba buscando, lo estaba ansiando desde hacía un año, desde el 2020, cuando ocurre lo de la pandemia y no teníamos acceso a recibir a Jesús vivo en la Sagrada Eucaristía. Para mí fue algo muy triste y yo lo buscaba. Y un sacerdote nos mandó un video donde nos invitaba a ayunar por 40 días en reparación de nuestros pecados. Él es el director espiritual de la Alianza de los Dos Corazones, pero no daba como instrucciones, solo nos invitaba a hacer esa penitencia, pan y agua por 40 días en reparación. Yo traté de hacerlo, pero yo no sabía que yo lo estaba haciendo en mi voluntad, no en la voluntad divina. Entonces yo me ponía como muy irritable y solo le ofrecía 2 días, 3 días, 4 días, así pasé un año. Luego yo seguía por internet al padre Pedro Cristo Flores y él empezó en el 2021 a invitarnos al ayuno de 40 días y nos decía, sigan la misión RUA para que les den más detalles, manden un email, y él nos iba describiendo cada mañana, porque hace oración en vivo cada mañana, y nos decía, síganlos, pregunten, nosotros estamos ayunando, y yo lo veía tan contento, con tanta paz. Y luego nos describía, decía, hoy es el día 10 del ayuno, hoy es el día 14, hoy es el día 28. Y me acuerdo que ese día 28 de su ayuno del Padre Pedro Cristo dijo, y estamos muy felices. Y yo decía, ¿cómo? Porque cuando yo trato de ayunar, no me siento tan irritable y yo lo veo con tanta paz. Y él nos decía, busquen la misión RUA, busquen al Padre Claudio Barbú, y yo no lo hacía. Entonces, el párroco nuestra parroquia, Santa Teresita del Niño Jesús, cuando le dieron permiso de abrir la parroquia, también nos invitó a ayunar miércoles y viernes y nos empezó a compartir los mensajes de la Virgen de Medjugorje y la Virgen de Fátima. Y él nos invitaba, vamos a ayunar todos miércoles y viernes. Entonces, cuando el sacerdote te habla de esos mensajes, la importancia de la reparación, pues es una motivación muy grande. Y entonces él mismo decía, hoy, mañana es miércoles, todos vamos a ayunar pan y agua. Y siento que Jesús fue preparándome a través de ellos, mi corazón, porque hay veces que ponemos una coraza con todos los pecados capitales y todos los pecados que vamos acumulando, que los hacemos como hábitos. Entonces, como que yo siento que eso fue ablandando mi corazón, ¿verdad? Moviéndome.
Y ya cuando llega a mí lo de los 40 días de que nos habla el Padre Pedro Cristo, yo ya sentía esas ansias de hacerlo. Y, y luego en la Pascua del 2021, una comadre mía nos invita a pasar la Pascua con su familia, a mi familia y a mí, y nos comparte su testimonio que Jesús le había dado la gracia del ayuno. Mi esposo y yo tenemos 4 hijos y uno de ellos fue diagnosticado con epilepsia en el 2016. Entonces, en el 2020 le resulta un tumor en su cerebro y lo operan. Entonces, nosotros pues nos rendimos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y yo me acuerdo que una vez que fui a misa, el sacerdote nos estaba dando la homilía de los 10 leprosos y que solo uno regresó a darle gracias a Jesús. Y nos dice, Jesús cuando nos sana es porque quiere que lo sigamos, por eso da la sanación, no como los 9 leprosos que se fueron sanos, muy contentos y a seguir su vida como la vivían antes. Entonces, para mí esto fue como un llamado muy fuerte de que nosotros le estábamos pidiendo la sanación de nuestro hijo y ese sacerdote nos dijo, más que la sanación del cuerpo, debemos de pedir la sanación de la ceguera del alma. Dice, porque si no, pues nosotros vamos a volver a la vida de antes y es lo que no quiere Jesús. Entonces, una monjita me preguntó, ahora que operen a tu niño, ¿qué quieres? Dame una petición especial. Y yo le dije que por favor a través de esto que estamos pasando, Jesús nos sane de la ceguera espiritual. Entonces, eso fue fue en diciembre del 2020. En el 2021, mi comadre, al vernos cómo estábamos navegando con la salud de mi niño, que para la gloria de Dios salió muy bien de su cirugía, el tumor fue benigno, por obra y gracia de Dios y todas las personas de buena voluntad que se unieron a orar por mi hijo y sus doctores y por nosotros. Entonces, mi comadrita con mucho amor nos comparte su testimonio de los 40 días. Y nos anima, ayunen por su niño, ayunen por todo lo que ustedes estén pasando, ayunen en acción de gracias. Y ella nos animaba con sus palabras, pero ver el cambio radical en su familia, tan hermoso, y en ella fue una motivación muy hermosa, muy grande, porque realmente era como la invitación de Jesús allí, presente, ahí cerquitita, de estarnos diciendo, quiero ayunar en ti. Entonces ella me dio el consejo, me dijo, yo le dije, pues, ¿cómo empiezo? Yo he tratado, pero no puedo. Y me dijo, solo diga esta oración, Jesús, dame la gracia del ayuno. Entonces yo empecé a orar así y me decía, cada vez que usted vaya a la Santa Misa, que lo reciba, la Eucaristía, pídale la gracia. Póngase a ver los testimonios, póngase a escuchar las prédicas del Padre Claudio, y eso la va a fortalecer, dice, y cuando menos acuerde, usted ya va a haber recibido la gracia. Entonces, mi alma ansiaba hacerlo, entonces, yo pues seguí sus indicaciones, pero me acuerdo que yo siento que mi alma ya sentía la gracia, pero mi cuerpo, mi humanidad, como dice Berito, es rebelde, la carne es rebelde. Entonces, iba a ser la primera comunión de mi ahijado y mi comadrita ya me había compartido que nos iba a dar de comer después de la Santa Misa y todas esas cosas. Y yo
era muy comelona. Entonces, yo le dije a Jesús, le dije, Jesús, te voy a ofrecer 3 días de ayuno. Después de estos 3 días, ya ayuno los 40 días. Yo todavía a mi voluntad. Entonces le dije, mira Jesús, voy a ayunar miércoles, jueves y viernes, pero el sábado ya no voy a ayunar porque tú me conoces, Jesús. Tú sabes que me gusta comer mucho, que yo quiero comer después de que mi ahijadito reciba su primera comunión. Entonces, así empecé el miércoles, pero pasó algo muy hermoso. Me empezó a corregir Jesús de una manera muy hermosa. Él ya me había llevado al desierto y yo no me daba cuenta. Entonces el miércoles me pasó algo muy fuerte que iba por mis hijos a la escuela y como son 2 escuelas diferentes, entonces se nos hizo tarde de una escuela para otra. Y nos dieron las 3 de la tarde y mi hija y yo empezamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia en el camino, pero yo iba estresada. Iba orando, pero con estrés. Entonces, igual iba manejando estresada y yo ayunando. Entonces, cometí una infracción, ¿verdad? Para meterme al Only y dar vuelta más rápido. Y se viene otro auto atrás de mí y yo pensé entre mí, no solo lo hago yo, otros lo hacen y eso como que me dio, como creció mi soberbia, ¿verdad? De que ya no nada más yo. Y seguí orando, pero yo le estaba dando un mal ejemplo a mi hija. Entonces, tanto en la oración como en las cosas de no respetar las leyes. Y pues eso no le gusta a Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando doy vuelta, en la camioneta de atrás me prende las luces, era un policía secreto. Me para y me dice, mira, hiciste esto, no te diste cuenta cómo estás cometiendo esta infracción. Me empezó a corregir, pero de una manera misericordiosa al policía. Y yo me puse tan nerviosa y yo solo le decía, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Yo pues aceptaba todo lo que él me decía porque era verdad. Entonces, me dice, pues dame tu licencia y yo con los nervios empecé a buscar en mi bolsa y no encontraba. Y de repente me dice, puedes irte, pero no vuelvas a hacerlo. Y yo sentí así como cuando Jesús le dice a esa mujer que iban a apedrear, vete y no peques más. Entonces yo sentí esa corrección llena de amor, de misericordia. Yo le dije, gracias, gracias. Y empecé a reflexionar, o sea, el Espíritu Santo me trajo a mi corazón, que yo le iba dando un mal ejemplo a mi hija, que yo no estaba haciendo la oración completamente entregada a la misericordia de Dios, a la confianza divina, y que mis hijos no estaban en peligro porque en la escuelita, aunque llegara un poco tarde, había quien me los cuidara. Entonces, me fui muy agradecida con la misericordia de Dios, con una gran lección en mi vida, que pude haber causado otro accidente y gracias a Dios no lo hice. Fue para mí una corrección muy grande como madre y espiritualmente también. Al siguiente día, otra vez iba en la mañana yo a llevar a mis hijos y decidimos llegar a una cafetería y había mucha gente. Entonces yo empecé a entrar como en un estrés otra vez para que mis hijos no llegaran tarde. Me salí de la fila, me estacioné, mi hija fue a tratar de comprar algo en el lobby y había mucha gente, entonces le dije, vámonos. Pero yo otra vez estresada y me voy, doy en reversa y le pego a un auto.
Y entonces pues ya me regreso, me estaciono y digo, bueno, me tengo que esperar para dar la cara por esto que acabo de hacer. Y otra vez Jesús me empieza a corregir. Entonces, yo estaba abajo esperando que saliera la persona dueña del auto y en la mente se me venía, vete, nadie te vio, vete, pero a la vez se me venía la inspiración del Espíritu Santo, no, no te vayas, eso no es correcto, mira el ejemplo que les vas a dar a tus hijos y aparte ante la ley vas a cometer otra cosa peor. Entonces, no me fui, no me fui y esperé ahí por mucho rato. Salió la persona dueña del carro, era una señora muy bonita, me miró con una sonrisa y yo le dije, disculpa, te quiero dar mi aseguranza porque le pegué a tu carro, fue un accidente, discúlpame. Y la señora me dice, le pegaste, pero ella con una sonrisa, con mucha paz. Le digo, sí, dice, a ver, vamos a ver qué pasó. Y me dice, no, mira, no te preocupes. Esto, yo ya tengo programado un arreglo para mi carro y eso se lo pueden hacer también. No te preocupes. Me dijo, gracias por tu honestidad, pero me lo dijo así viéndome a los ojos y con una sonrisa. Me dijo, gracias por tu honestidad. Para mí era otra vez el mismo Jesús hablándome de lo importante que es ser honestos y de la misericordia tan grande que tiene con nosotros, pecadores. Entonces, ya nos fuimos a la escuela de mis niños, les justificaron su retardo, no pasó a mayores nada. El viernes, mi esposo tuvo unos detalles tan hermosos conmigo, mis hijos, todos me llenaron de tanto amor. Y el sábado, que yo ya supuestamente iba a romper el ayuno de esos aparentes 3 días que yo le había ofrecido al Señor o que yo le había ofrecido solo esos 3 días, en la Santa Misa de Primera Comunión, cuando yo recibo a Jesús, sentí un amor tan hermoso, un calor muy lindo en todo mi cuerpo. Y me fui a dar gracias, me fui y me arrodillé y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo antes no era una persona así como que tan fácil lloraba. Y entonces ese día yo no sé cómo, bueno, sí sé porque es Jesús, ¿verdad? Que estaba abrazándome y dándome todo su amor. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, pero yo no lloraba de dolor, yo lloraba de amor, porque yo sentía mucho amor, muchísimo amor, y me sentía que ese amor se desbordaba dentro de mí y pues me salían las lágrimas. Y yo le decía a Jesús que lo amaba, pues empecé allí a tener una intimidad muy hermosa con Jesús que nunca había logrado tener. Entonces, eh, cuando yo estuve ahí en esa intimidad con Jesús, yo reconocí, pues, por obra del Espíritu Santo, que yo no podía dejar de ayunar, que yo no quería salir de ese desierto en el que yo ya estaba con Jesús. Y yo le dije que no, yo no quería terminar eso tan hermoso, que me perdonara, que me dejara continuar con él. Y así fue. Salimos de allí y fue un, un momento tan especial porque yo ya todo lo veía diferente. Fuimos a la casa de mis compadres, había comida de toda, manjares exquisitos, de lo que más me gusta a mí o me gustaba
pero yo ya no sentía esas ansias de comer, yo ya no sentía esas ganas así como de irme sobre la comida. Le estuvimos ayudando a mi comadrita a preparar las mesas donde iba a estar la comida. Y yo me sorprendía porque yo no me daba las ansias de caer en esa tentación. Yo no le había contado a mi esposo que estaba ofreciendo esos 3 días de ayuno, ni a mis hijos, ni a mi comadre. Y entonces ya cuando se llegó la hora de comer, pues yo ya tenía mucha hambre y dije, ¿dónde tendrá mi comadrita su pan? Y ya lo vi y le tomé dos rebanaditas de pan y en eso ella entra a la cocina y me dice, le digo, ay, comadrita, le estoy agarrando unos panes. Dice, sí, está bien. Y de ratito me dice, comadrita, el Espíritu Santo me dice que creo que usted está ayunando. Le ofrezco panes ácimos porque yo hago mis panes. Y le dije, sí, estoy ayunando, pero pues ya le conté que según yo solo era por 3 días. Entonces le dije, comadrita, yo no le he dicho a su compadre, rece por mí porque no sé cómo lo va él a tomar. Él es muy bueno, pero yo no sabía. A veces el enemigo malo nos pone esto para como que uno tenga miedo de compartir. Entonces, me dice, no, mire, vaya, siéntese, ahí está mi compadre, llévele de comer y siéntese a platicarle, va a ver que todo va a estar muy bien. Yo voy a estar orando por usted. Me dice, yo voy a ofrecer la Eucaristía todos los días por usted. Me regaló el libro de las 24 horas de la pasión, me regaló otro libro del ayuno, un librito rojo que ella adquirió ahí en la tiendita Rúa, donde nos habla Sor Emanuel del ayuno. Dijo, mire, todo esto la va a fortalecer. Entonces, fui con mi esposo y le empecé a contar todo lo que me había pasado en esos 3 días. Y le dije, ¿tú qué opinas, amor? Y me dice, bueno, dice, yo pienso que el ayuno, pero a mí se me hacía largo el tiempo en que él me dijera su opinión. Y me dice que el ayuno es algo muy bueno. Dice, porque en esta semana, cuando yo he estado trabajando, pongo la Santa Misa para escucharla, el Santo Rosario. Dice, pero de allí ya no le muevo yo al celular, dice, lo dejo ahí, dice, y todas las pláticas, prédicas que han salido son del ayuno. Dice, entonces, dice, yo he escuchado toda esta semana prédicas del ayuno, dice, y sé que es algo muy bueno. Dice, yo voy a estar orando por ti, dice, y dice, pues te voy a apoyar. Entonces, para mí eso fue otro regalo tan hermoso, porque pues tu esposo es, somos uno, ¿verdad? De Dios. Entonces, pues él estuvo orando por mí, me traía el pan, mi hija también, mis niños, todos estaban muy al pendiente, que tu pan, mami, que esto, y todos en oración. Entonces, fue algo muy, muy hermoso ese comienzo. Este, Me regaló Jesús una iluminación muy dulce, muy misericordiosa de mi conciencia. Un día que iba a la adoración, allí me encontré a una persona que hacía como 15 años que no veía y que no habían quedado bien las cosas entre nosotras. No fue algo grave, pero sí como queda como esa asperidad, o no sé cómo llamarle, como ese malentendido. Y yo había estado escuchando al padre Claudio que decía, pidan perdón, aunque ustedes piensen que no tienen la culpa, pidan perdón. Y fue algo muy bonito porque allí en la misma capillita de la adoración me la encontré y yo ni la reconocía bien y le empecé a decir a Jesús, ay Jesús, si es esa persona, porque estaba muy cambiada, le dije, ayúdame para que la vuelva a ver y le pida perdón de ese malentendido que tuvimos. Y pasó una semana y la volví a encontrar ahí y le pedí perdón. Y ella me dijo que ya ni se acordaba, pero que sí, que no me preocupara, que todo estaba bien.
Pasó otras 2 semanas y yo tenía un resentimiento con un familiar mío, ni pues por algunos otros malos entendidos. Entonces también ya hacía muchísimos años, como 20 yo creo, que no tenía comunicación y yo no quería pasar ese sentimiento a mi familia, a mis hermanos. Y entonces uno de mis hermanos mayores me dice, háblale y dale este recado de mi parte, pues porque él no sabía que yo guardaba como ese resentimiento. Y yo, cuando él me habló, yo me acababa de estacionar allí afuera de la adoración eucarística. Yo iba a ofrecer la hora, a meditar las horas de la pasión. Y Jesús no me dejó entrar hasta que yo le pidiera perdón a ese familiar mío. Fue algo muy hermoso porque le llamé, le di el recado de mi hermano y le pedí perdón. No yo, sino Jesús en mí le pidió perdón. Reconocí a través de Jesús lo que yo le había hecho a esa persona y, y entre voz cortada, ese familiar mío me decía que sí me perdonaba, que todo estaba bien. Cuando yo entro a la capillita, me vino la palabra de Dios donde decía que cuando tú vienes a traerles tu ofrenda a Jesús, ¿verdad? Nuestro Padre Dios, que si cuando le dejas ahí la ofrenda, tú te acuerdas que estás mal con un hermano tuyo, que antes de ofrecérsela la dejes y vayas y te reconcilies y luego regreses. Yo le dije, ay Jesús, qué bueno eres porque me has ayudado a pedirle perdón a las personas que por la soberbia que yo he albergado, pues yo no veía que yo les había ofendido. Muchas veces uno ofende a tantas personas y la soberbia te cubre, te pone un velo en tu alma, que tú piensas que tú eres el ofendido y no es cierto. Entonces, doy muchas gracias a Dios por esa iluminación de conciencia. Igual pecados en mi pasado que no me acordaba, que no tenía esa contrición profunda de haber ofendido a Jesús a través de las horas de la pasión, pues sentí ese dolor de no querer ofenderlo más y poder hacer esa confesión de vida. Y eh, en otro de los ayunos, yo estaba orando por uno de mis hermanos que, bueno, antes de pasar a eso, este primer ayuno, el último día, el día 40, fue el día de Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, pues con cada detalle Jesús me confirmaba que Él había preparado el ayuno para mí en el tiempo de Él, no en el mío, en la divina voluntad. Entonces, un día que recibí a Jesús en la Eucaristía, yo sentía como miel en mi boca. Yo sentía tanta dulzura y cuando escuchaba la palabra de Dios, que proclamaban la palabra de Dios, yo no quería que se terminara la proclamación de la palabra de Dios. Yo sentía esa hambre porque continuaran esas lecturas, o sea, algo que nunca había experimentado. También mm, antes, algunas veces me distraía mucho en la Santa Misa o iba pensando en lo que iba a hacer después de la Santa Misa, si íbamos a ir a comer a algún lugar o entonces cuando a través de que Jesús ayunó en mí, yo empecé también a valorar más todas las bendiciones que recibimos en la Santa Misa. El sacerdote nos decía, la misa es el Calvario, adéntrense a su pasión de Jesús porque la misa es el Calvario, estamos aquí con Él. Y empecé a tener pues como que mi corazón se empezó a ablandar mucho y a estar más
más comprometida a prepararme antes de la Santa Misa, después de la Santa Misa. Después en otro ayuno, yo estaba orando por uno de mis hermanos que no estaba bien. Entonces, él fallece, pero Jesús me regaló la paz de entregárselo y a él lo llamó el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Él muere en el Día del Sagrado Corazón de Jesús, que para mí eso fue la respuesta a esas oraciones que yo estaba haciendo por él, porque pues imagínense el día que es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y que llame a alguien, pues para mí es esa misericordia para nosotros. Después yo estaba soñando un día y soñé a mi hermano que me daba un abrazo muy fuerte y me decía gracias, gracias, gracias. Solo eso me decía. Entonces son cosas que yo nunca había experimentado en mi vida. Yo casi nunca recuerdo lo que sueño. Y otro día soñé a mi padre, que en paz descanse también, y lo vi, era un lugar con mucha luz, caían como muchas plumitas, pero él estaba como en una rueda y yo le decía, papá, ¿cómo estás? Me dijo un poco mareado y le dije, no te preocupes, te vamos a sacar de aquí. Y yo veía a un hombre muy malo allá en una esquina de donde estaba mi papá y me desperté así como muy impactada. Y empecé a orar mucho por las almas del purgatorio, porque también es algo que nos promueve la misión RUA. Entonces, siento que el ayuno me ha acercado mucho, mucho. A veces uno piensa que está cerca de Dios, pero a nuestra voluntad, no a la divina voluntad. Eh, Nuestra familia, pues a través del ayuno yo vi mucha paz. Yo, como les decía al principio, que me estresaba así rápido. Después de esos 3 primeros días en el ayuno, yo experimenté una paz total. Pasara lo que pasara, yo sentía paz, 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 una paz divina. Este, em, en el tercer ayuno me tocó estar en la vigilia de los 40 días por la vida. Gracias a Dios ya tengo 10 años que participo en el grupo Provida. Bueno, mi familia y yo, todos participamos. Y aquí en donde vivimos, en Alabama, ahorita el aborto es ilegal. La última vigilia que tuvimos en el 2022 fue la cuaresma del 2022. Yo estaba ofreciendo el ayuno, Jesús estaba ayunando en mí y fue experimentar cosas muy hermosas allí afuera del abortorio. Y después, otra vez en junio, el Día del Sagrado Corazón, en esa solemnidad, es cuando declaran, revocan, ¿verdad? La ley del aborto aquí en Estados Unidos. Aquí en este estado ya teníamos mucha ayuda de la gobernadora protegiendo la vida. Solo nos faltaba eso para que la última, 3 clínicas que quedaban fueran pues ya que ya no tuvieran permiso de practicar abortos. Para mí eso fue un milagro también muy grande. Pues Jesús ha hecho y ha obrado grandes maravillas en mí, en mi familia. En mi hija el año pasado me dijo, mamá, yo te voy a acompañar a ayunar lunes, miércoles y viernes. Y este año, para la gloria de Dios, Jesús también le dio la gracia del ayuno a mi hija, que es jovencita y yo la admiro mucho porque
está en la universidad y ella le dijo sí a Jesús. Mi esposo también se ha animado a dejar ayunar a Jesús. Y mis hijos, hasta los más chicos, dicen quiero ayunar. Y entonces el ayuno te transforma. La misión RUA nos da todas las herramientas que necesitamos para llevar a cabo esa misión que Jesús nos pide de ser santos, de buscar la santidad. Él nos va poniendo las personas, los sacerdotes, los misioneros, las amistades que Él quiere para que nosotros nos demos cuenta de que Él nos está llamando a vivir una vida de santidad, un matrimonio en santidad, una maternidad en santidad, a servirle en santidad en donde Él nos llame a servir, a, a vivir una vida simple, ¿verdad? Porque yo antes siempre buscaba como cosas muy complicadas y Jesús me ha enseñado que seguirlo es algo simple, no es complicado, es solo rendir nuestra voluntad a Él, abrazar la cruz, como nos dice la oración, ¿verdad? Con gozo y perseverancia, a ejemplo de Jesús. Y a mí me hacía mucha falta enseñarme a abrazar mi cruz, porque hay gozo en abrazar la cruz, hay gozo que el mundo no lo valora, o sea, las cosas mundanas te enseñan cosas totalmente diferentes. También a través del ayuno, Jesús me ayudó a ser más modesta. Yo estaba buscando con ansia ese acercamiento más a Jesús, trataba de ir a misa todos los días, de orar. Y un día el Padre Pedro Cristo nos dice, si tú vas a misa diario, si tú vas a la adoración eucarística, si tú estás buscando a Jesús, pero sientes que no das frutos, tienes que hacer el ayuno, tienes que ofrecerle a Dios el ayuno. Y decía, miren, ¿cuántos años tienes? ¿40, 50, 70, 80? Decía, ¿y no te has atrevido a regalarle 40 días de tu vida a Jesús? ¿Qué ofrenda le vas a llevar cuando Él te llame? Dice, mínimo 40 días le tienes que entregar a Jesús. Y eso es algo que movía mi corazón a querer a querer ayunar, a querer, no yo, sino que Jesús ayunara en mí. Yo les comparto a todas las personas que están buscando a Jesús que hagan esta oración que aparentemente es tan sencilla. Jesús, dame la gracia del ayuno, porque es una oración muy grande, muy fuerte, que es contestada muy rápido. Y uno de los testimonios que a mí también me motivó mucho es el de una señora de 83 años que nos comparte su ayuno, que ayunó, la invitó su hija a ayunar y que ella decía que ella tenía muchas ganas de arrodillarse cuando iban a la Santa Misa, pero ya sus rodillas le dolían mucho y sufría de muchos dolores en las noches. Y que un día, durante la Santa Misa, ella pudo arrodillarse ante nuestro Señor vivo en la Sagrada Eucaristía, y cuando salió del templo pudo salir sin su andador. Y el Espíritu Santo me decía, mira, ella de 83 años ha abierto su corazón a Jesús, tú también puedes. Y fue una motivación muy linda para mí de esa señora que da su testimonio tan lindo, que nos anima. Todos los testimonios que yo he escuchado son tan motivantes, son tan enriquecedores. Dios les pague al Padre Claudio, a ustedes, cada una de las misioneras, por tomarse el tiempo para ayudarnos, para
enseñarnos, porque dice otro sacerdote, la ignorancia es atrevida. Y sí, cuando uno ignora la voluntad de Dios, uno cree que uno está bien con Dios y no. Entonces, am, antes del ayuno yo buscaba estar entre mucha gente y mi familia, que ir a fiestas, como que eso era un placer. Y Jesús nos enseñó la sencillez, la intimidad, lo simple es lo que más le agrada a Él. Ir a la Santa Misa y quedarnos ahí con Él después de que termina la Santa Misa, llegar antes, igual acompañarlo. Es algo muy hermoso que nos ha regalado no solamente a mí, sino a mi familia y a mí, nuestro Señor Jesús. Hemos visto mucha sanación física en toda nuestra familia, mucha sanación espiritual. Y yo principalmente he visto esa sanación, ese velo que tenía yo en mi alma, esa ceguera espiritual, se ha ido, ha entrado la luz a mi alma y ahora quiero buscar esa santidad. Para mí mi objetivo es llegar al cielo con mi familia y con todos los que puedan llevarle a Jesús. Dios les pague por cada ministerio que hay en la Misión Rúa, las almas del purgatorio, Provida, Café con Dios, la misión de ayudar a las viudas, los huérfanos allá en la India, los sacerdotes, la oración por los sacerdotes también. Y en este ayuno, Jesús me ayudó mucho que entrara yo a todos los chats. En los ayunos pasados, yo me había perdido la mayoría de los chats y yo les quiero compartir que es muy, muy indispensable que nosotros estemos en los chats porque aprendemos mucho. Está bien cuando yo antes veía, pues después los videos, pero es diferente cuando entramos a los chats, es muy enriquecedor con las preguntas, y cuando tenemos oportunidad de ver al padre Claudio en el video, pues no es un video, es en vivo, se siente Jesús vivo a través de él, a través de cada misionero que nos está hablando. Entonces, han recibido ustedes una gracia muy hermosa que nos comparten y yo los invito a todos que entremos a los chats porque ellos están dando su tiempo y es algo muy, muy enriquecedor. Pues Dios les pague a todos.